Hola a todos. Bueno, les voy a grabar este video porque algunos apoderados me hicieron saber de que estaban teniendo problemas para completar la guía de ciencia. Así que les voy a grabar este video, espero que cortito, con la explicación más o menos para que ustedes puedan comenzar a avanzar. Lo único que les voy a pedir sí es que no vean tanto video en internet, porque obviamente hay materia que es mucho más avanzada a lo que van a ver ustedes. Entonces lo que va a pasar es que finalmente se van a confundir, se van a enredar y entonces va a ser un problema. Así que mejor para hacer la guía, háganla con mi explicación. También les mandé las diapositivas con las profesoras jefes, así que espero que se las hagan llegar. Entonces igual ahí busquen la diapositiva porque yo traté de explicar lo más claro posible lo que había que hacer. Y bueno, y si siguen habiendo dudas, por último me escriben a mi WhatsApp, pueden escribirme ustedes mismos y yo ahí voy a tratar de responder sus dudas, ¿no es cierto?, lo más rápido posible. Así que aquí voy a empezar, voy a escribir en este cuaderno para que ustedes estén atentos. A ver, la primera cosa es que la actividad tienen que hacerla con una tabla periódica, pero entendiendo que no pueden salir de las casas, la tabla periódica la pueden buscar en internet y obviamente van a encontrar la información. Así que no hay necesidad de salir de la casa. Así que, bueno, la primera parte de la guía les pedía simplemente que ustedes escribieran el símbolo químico de los elementos que yo les coloqué en un listado, ¿ya? Creo que eso la mayoría lo entendió, porque es lo más sencillo. El símbolo químico es la letra gigante que tiene cada elemento químico en la tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, el aluminio, el símbolo químico va a ser... Déjenme ver ahí para hacerlo al lado de ustedes. Ahí. El símbolo químico va a ser la al, ¿ya? Ah, y lo otro que sí que se me olvidaba que siempre la segunda letra va con minúscula. Por ejemplo, el símbolo químico del magnesio va a ser una M y una Y. Ahora, por ejemplo, el símbolo químico del carbono es simplemente una C, ¿ya? Entonces ahí tenemos los símbolos químicos. Y eso era lo único que yo les pedía en la primera actividad, ¿ya? Así que esa es súper facilita. Después la segunda actividad, que parece que es la que más les complicó, fue la de los diagramas atómicos. Yo les pedía que dibujaran diagramas atómicos, ¿ya? Pero para eso primero tenemos que entender qué es el número atómico y qué es el número másico. Así que acá voy a tratar de explicarlo. A ver, en la tabla periódica vamos a trabajar con el oxígeno. Si ustedes buscan el oxígeno se van a dar cuenta que su símbolo químico es la O, ¿ya? Por acá. Y tenemos ahí el oxígeno, ¿ya? Pero en la tabla periódica no solamente vamos a encontrar el símbolo químico, sino que además encontramos ciertos números. Esos números, uno de ellos es el número atómico y el otro va a ser el número másico. El que está en la esquina superior, que puede estar en cualquiera de las dos partes, pero por lo general siempre está arriba, es el número atómico. Y ese número, para que ustedes siempre lo encuentren y no se equivoquen, ese siempre es un número entero, sin decimal. En el caso del oxígeno, es un 8. Entonces, ese va a ser, lo voy a colocar aquí, el número atómico. ¿Ya? Y después, por lo general, está más abajito, por aquí, en las tablas periódicas, van a encontrarse con un número que siempre tiene decimales, ¿ya? Ese es el número másico. Exactamente, no recuerdo muy bien el número másico exacto del oxígeno, pero sé que tiene que estar cerca de los 16, y algo. Yo aquí le voy a poner 16,0, ¿ya? Pero yo estoy redondeando. Por lo general, el número másico es siempre un número cercano al doble del número atómico. Por eso que yo puse 16, pero puede ser 15,9, 16,1, 16,2, ¿ya? Pero siempre número cercano al número atómico, al doble del número atómico. Entonces, este va a ser el número, perdón, la R, el número másico. Ya, si no me sale la S porque estoy tratando de escribir como al revés.
ya para que a ustedes les quede claro. El número másico. Me quedó bien la S. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que saber identificar. ¿Dónde está el número atómico y dónde está el número másico? Ahora, el número atómico me indica, ¿ya?, el número de protones y electrones que tiene el átomo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el número atómico del oxígeno es 8, quiere decir que el átomo de oxígeno va a tener 8 electrones y por lo general también va a tener 8 protones. ¿Ya? Entonces acá, número atómico, me va a indicar el número de protones. Esto por si acaso está todo en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, el número de protones y electrones. Lo voy a escribir acá mejor en otra hoja para que lo entiendan mejor. Voy a cambiar igual de lápiz. Entonces quedamos con que el número atómico es igual al número de protones. Protones, ahí se ve. Y me quedo al revés la E, creo. Electrones. ¿Ya? La S me quedó mal porque estoy al revés, repito. Y el número másico, aquí, número másico es la suma, me quedó bien, sí. Es la suma de protones más los neutrones. Ahí tenemos entonces. El número atómico es el número de protones y electrones. Y el número másico es la suma de protones y neutrones. ¿Ya? Ahora voy a recordar otra cosa igual si es que no la vieron el año pasado. El átomo está formado por un núcleo. En el núcleo yo tengo los protones que tienen carga positiva. ¿Ya? Aquí tengo la carga positiva. Tengo los neutrones que tienen carga eléctrica 0, o sea, no tienen carga eléctrica. Les voy a hacer ahí un 0. Y en las órbitas yo me encuentro con los electrones que tienen carga negativa, ¿ya? Entonces ahí tienen negativo. Ese dibujito que está ahí donde yo les expliqué que al centro están los protones con carga positiva, están los neutrones con carga eléctrica neutra y están los electrones en las órbitas con carga eléctrica negativa, ya, este dibujo es un diagrama atómico. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me dibujen, ¿ya? No es difícil. Pero para dibujarlo tienen que saber interpretar los datos de la tabla periódica. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Por ejemplo, si yo en la actividad les pedí que dibujaran un diagrama atómico del oxígeno, ¿ya? No, mejor del carbono, que es más cortito. Yo voy a la tabla periódica y busco la información. Para dibujar los diagramas atómicos, chiquillos, solamente me interesa el número atómico. El número másico lo vamos a ignorar por ahora, ¿ya? Solamente me importa el número atómico. Entonces yo voy a la tabla periódica, busco el carbono, que el símbolo químico es una C, y me voy a dar cuenta que el número atómico es un 6. Entonces con esa información yo ya puedo hacer mi diagrama. ¿Por qué? Porque la definición decía que el número atómico es el número de protones y electrones. Entonces yo sé entonces que el átomo de carbono va a tener 6 protones en el núcleo, que tienen carga positiva, y 6 electrones en las órbitas que tienen carga negativa, ¿ya? Y lo voy a dibujar así. Lo voy a hacer aquí y se los voy a mostrar.
Entonces, ahí está mi diagrama atómico del carbono. ¿Ya? Dibujé 6 protones en el centro, que es el núcleo, y a todos les hice el signo más, para saber que los protones tienen carga positiva. Y después en las órbitas dibujé también 6 electrones. ¿Ya? Ahí está. Una cosa importante. Algunos podrán decir, ¿y por qué no dibujó la profesora los 6 electrones todos en las primeras órbitas? Ya, porque eso no se puede. Ya, porque las órbitas siguen un cierto orden. Y eso ustedes siempre van a tener que tenerlo en cuenta cuando dibujen diagramas. ¿Ya? Ahora, cuando dibujen diagramas, yo igual siempre les voy a pedir los elementos químicos más pequeños. O sea, nunca vamos a trabajar con más de 3 órbitas. Así que yo le voy a dar solamente la información de las 3 primeras órbitas. Ya. En la primera órbita, acá. En la primera órbita, como máximo solamente puedo dibujar 2 electrones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, ya, eran 6 electrones. De esos 6 electrones yo solamente podía dibujar 2 en la primera órbita, por lo tanto los 4 siguientes los dibujé en la segunda órbita. ¿Ya? Ya. La segunda órbita, ahí le voy a colocar ahí para no escribirlo de nuevo, puedo dibujar un máximo de 8 electrones. Un máximo, ¿ya? En el caso del carbono solamente me faltaba dibujar 4, entonces yo dibujé 4. Pero por ejemplo, si ya yo le hubiese pedido otro elemento químico, que fuera el número másico, por ejemplo, de 12, ¿qué hubiese pasado? Que ustedes hubiesen dibujado ya los 2 primeros en la primera órbita, en la segunda los 8, ahí tienen una suma de 10, y le hubiese faltado 2. Entonces esos 2 los dibujan en la tercera órbita, ¿ya? Y la tercera órbita puede sostener hasta 16 electrones. ¿Ya? Entonces, esto es un diagrama atómico. Por ejemplo, a ver, voy a hacer aquí otro. Supongamos que yo quiero hacer el mismo, el del magnesio, ¿ya? Entonces voy a la tabla periódica y el magnesio tiene un número atómico de 12. Entonces, ¿cómo voy a dibujar mi diagrama? Lo estoy haciendo acá. Esperemos un poquito. Entonces lo hubiese hecho así. ¿Ven? 12 protones en el centro, porque el número atómico es 12, y los 12 electrones repartidos en las órbitas, pero respetando el orden que yo les dije, ¿ven? O sea, de los 12 electrones, solamente puedo dibujar 12 en la primera órbita, después dibujo 8 en la segunda órbita, y los 2 que me faltan los dibujo en la tercera órbita, y después si los cuento, tengo los 12 electrones que me indica el número atómico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Así que esos son los diagramas. Pero en la actividad del diagrama, yo también en algunos casos les ponía catión de oxígeno o anión de oxígeno. Entonces ahí, ¿qué es un anión y qué es un catión? Ya. Coloquen atención. Los átomos, o la materia en particular, tiene la capacidad de tomar una carga eléctrica. Entonces, cuando un átomo queda con carga eléctrica, ya sea positiva o ya sea negativa, ahí lo vamos a llamar iones. ¿Ya? Se escribe así. Y está en la tabla periódica. O sea, perdón, están las diapositivas que yo les mandé. Los iones. Me quedó muy mal escrito. Ya, iones. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, los iones son átomos con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. ¿Ya? Este átomo, los 2 átomos que dibujamos acá, tienen carga eléctrica neutra. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de protones y electrones. Entonces, si yo resto esta cantidad, me va a dar una carga eléctrica 0. Por ejemplo, 6 menos 6 es 0. No tiene carga eléctrica. ¿Ya? Lo mismo pasa en este diagrama que hicimos del magnesio.
12 electrones menos 12 protones me da una carga eléctrica 0, o sea, no tiene carga eléctrica. ¿Ya? Pero como yo les decía, en el caso de los iones, estos van a ser átomos con carga eléctrica, ¿ya? Y existen dos tipos de iones. Los voy a hacer acá. Está el catión. Ahí está bien escrito. Y está el anión. Ahí. El catión es un átomo que va a tener carga eléctrica positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener más protones que electrones. ¿Ya? En cambio, el anión es un átomo con carga negativa. Eso quiere decir que va a tener más electrones ahora que protones. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a dibujar eso? Es súper fácil. Y vamos a trabajar con el carbono. ¿Ya? Por ejemplo, en el lado de acá vamos a dibujar un catión de carbono. O sea, quiere decir un átomo de carbono que va a tener carga positiva. Y a este otro lado vamos a dibujar un anión. ¿Está bien escrito? Sí. Un anión de carbono también para que ustedes hagan la comparación y después puedan hacer el resto. Y el anión, obviamente, recordar que tiene carga negativa. Ya, vamos a partir primero con el catión. Para dibujar un catión o un anión, yo igual necesito buscar la información de la tabla periódica. ¿Y qué es lo que tengo que ver? El número atómico. En el caso del carbono, el número atómico es un 6. Ahí. Pero en el catión, yo tengo que hacer que este átomo de carbono tenga carga positiva. ¿Ya? Una cosa importante, para dibujar cationes o aniones, yo jamás, nunca voy a eliminar ni sumar protones. ¿Ya? O sea, en el caso del carbono y el elemento que sea. En el carbono el número atómico es 6, o sea, quiere decir que son 6 protones. Entonces, eso yo no lo voy a cambiar. Entonces, vamos a dibujar aquí primero en el núcleo los 6 protones. Ahí están mis 6 protones. Pero para que este átomo de carbono tenga carga positiva, tengo que hacer que haya más protones que electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle un electrón. Entonces, el número atómico me decía que yo debía dibujar 6 electrones, ¿ya? Como ahora yo quiero hacer que este átomo quede positivo, en vez de dibujar 6, voy a dibujar 5. ¿Ya? Y respetando el orden. De esos 5, los 2 primeros los voy a dibujar en la primera órbita y los otros 3 que me faltan en la segunda, porque en la segunda puedo dibujar hasta 8. Por lo tanto, me alcanzan esos 3. Y ahí entonces tengo un catión de carbono, porque tiene 6 protones, o sea, tiene 6 positivos, pero solamente tiene 5 negativos. Por lo tanto, hay más positivo que negativo, por lo tanto, el átomo es positivo. Y ahí tengo mi catión. Y acá, en el anión, es todo lo contrario. Nuevamente voy a dibujar mis 6 protones porque ese número jamás cambia. ¿Ya? Ahí tengo mis 6 protones, pero en el anión, este átomo de carbono tiene que quedar con carga negativa. Entonces aquí es súper fácil. Si acá resté electrones, acá entonces voy a sumar electrones. Entonces el número atómico es 6, entonces yo en vez de 6 electrones voy a dibujar 7. Y repito nuevamente, respetando el orden que yo les dije. 2 en la primera órbita y los 5 que tengo que dibujar me alcanzan todos en la segunda. Entonces los dibujo. ¿Ven? Entonces ahí ahora tengo un anión de carbono con carga negativa porque tiene 6 positivas, tiene 6 protones en el núcleo, pero tiene 7 electrones en las órbitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya?
Entonces ustedes tienen que hacer eso mismo con lo que yo les pedí en la guía. Por ejemplo, ya si es anión de magnesio, tienen que saber que ese átomo de magnesio tiene que ser positivo, por lo tanto hay que restar un electrón. Anión, ya bueno, repito porque ahí me enredé lo que dije. Repito, si yo les hago dibujar un catión de magnesio, tengo que restar un electrón para que quede positivo. Si yo les pido un anión de magnesio, ustedes tienen que sumar un electrón, ¿ya? Y eso hacen con todos los elementos químicos que yo ahí les pido que dibujen aniones o cationes, y donde por ejemplo solamente dice carbono, quiere decir que ahí quiero que me dibujen un diagrama atómico, pero de un átomo normal, que tenga el mismo número de protones y de electrones. O sea, de los que hicimos acá al principio. No, acá. Como este, ¿ven? Como ese y como ese. Y creo que eso es como lo más difícil de la guía. Ya era entender más que nada de dónde sacaban los datos para dibujar un diagrama, que era un diagrama. Así que bueno, espero que les sirva esta información. Igual, de todas formas, lea las diapositivas, porque la persona que no lee las diapositivas no va a tener idea de lo que yo estoy hablando aquí en el video, ¿ya? Y lo otro que les voy a pedir es que igual no se estresen, chiquillos, en serio, o sea, no crean que yo les voy a colocar mala nota, ni que van a quedar atrasados, porque se entiende que estamos en una situación especial. Entonces obviamente no podemos estar en clase, no podemos hacer las explicaciones. Yo sé que probablemente algunos van a quedar con dudas, pero traten de hacer su actividad y por último me mandan a mi WhatsApp, me mandan una fotito de lo que hicieron. Entonces yo ahí le voy diciendo si eso está bueno, si está malo y qué es lo que tienen que corregir, ¿ya? Pero y lo otro, cuando me pregunten cosas tienen que tener paciencia porque piensen que no son los únicos que están preguntando cosas, ¿ya? Pero yo ténganlo por seguro que en algún momento les voy a responder y mientras yo les respondo, por último avancen en otra materia, hagan otra actividad que les hayan mandado en la escuela o por último aprovechen de descansar un ratito, ¿ya? Así que eso, nos vemos pero pronto en mayo. Cuídense, no salgan de sus casas y aprovechen de estudiar y también de descansar. Así que, chao, nos vemos.